Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a resolver dos problemas de examen de admisión Callao con respecto al curso de álgebra. Este examen de admisión Callao fue tomado en el mes de julio. Así que vamos a empezar de la siguiente manera. Esta pregunta, sí, nos dice que E es igual al límite cuando X tiene 1 de esta función. Esta función la vamos a llamar f de x. Toda esta expresión la vamos a llamar f de x. El tema aquí es con respecto a la parte de límites en el curso de álgebra. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar esta expresión que tenemos para acá, este x menos 1. Sabemos nosotros que nuestro x menos 1 se puede colocar como raíz cuadrada de x y todo elevado al cuadrado. 1 al cuadrado. Como es una diferencia de cuadrado, lo podemos colocar como raíz cuadrada de x menos 1 por raíz cuadrada de x más 1. Ahora vamos a trabajar con que sea con x cubo menos 1. La expresión x cubo menos 1, que lo tenemos en la parte de acá, x cubo menos 1. Nuestro x cubo menos 1 tiene la forma de una diferencia de cubos, que es igual a x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Entonces, le hemos dado ese desarrollo, ¿sí? Nuestra función, todo esto, todo esto es nuestra función f de x. F de x. Entonces, nuestra función f de x es igual a x menos 1, que lo tenemos en la parte de acá. Acá nuestro x menos 1. X menos 1, que es igual a raíz de x menos 1 por raíz de x más 1. Y todo esto multiplicado por raíz de x más 1. Esta expresión está dividido entre raíz de x menos 1. Más, aquí tenemos nosotros la expresión x cubo menos 1. X cubo menos 1 lo tenemos en la parte de acá. Y aquí sería simplemente un x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Abajo tenemos nosotros x menos 1. Entonces aquí, haciendo este simple desarrollo, podemos simplificar. Raíz de x menos 1 se va a ir con raíz de x menos 1. Y x menos 1 se va con x menos 1. Entonces, nuestra función quedaría de la siguiente manera. F de x sería igual a raíz, lo que nos quedó, de x más 1. Y todo esto por raíz de x más 1. Más. Acá tenemos la expresión x al cuadrado más x más 1.
Bien, ahora vamos a aplicar límite, porque es lo que nos quedé ayer. Nuestro E es igual al límite cuando x tiende a 1, nuestra función f de x. Bueno, solamente hacemos la tendencia cuando x tiende a 1 y quedaría así. Quedaría de la siguiente manera. Acá sería simplemente raíz cuadrada de 1 más 1 por raíz cuadrada de 1 más 1 más, acá es 1 al cuadrado más 1 y más 1. Entonces nuestro E sería igual a 1 más 1, 2 por 2 más 3. Ya que aquí, esto que vemos acá nos sale 2, aquí nos sale 2 y aquí simplemente nos sale 3. Reemplazamos, nada más, 2 por 2 más 3. 2 por 2, 4 más 3 me sale 7. Por lo tanto, nuestro E es igual a 7. Clave, letra E. Entonces, hemos resuelto un problema de examen de admisión Callao, ¿sí? Con respecto al tema de límites. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio, que también ha venido en el examen de admisión Callao. El siguiente ejercicio nos dice que si a la función f que va de un intervalo cerrado a otro intervalo cerrado, decreciente y sobreyectiva, definida por f de x igual a x menos b. Nos piden el problema a más b. Este problema es con respecto a términos de álgebra y el tema es sobre funciones. Veamos. La función decreciente lo podemos interpretar de la siguiente manera. Función decreciente. Si por ejemplo tenemos dos elementos del dominio, por ejemplo que sea x1, x2, que pertenece al dominio, en este caso el dominio es de menos 1,3. Entonces, si es decreciente, ¿sí? Se copia lo siguiente. Si x1 es mayor que x2, entonces el f evaluado en x1 va a ser menor que f evaluado en x2. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que cuando los elementos del dominio van creciendo en valor, la función está disminuyendo en valor. Esa es una función decreciente. Por otro lado, nos hablan de una función sobreyectiva. Hay que entender que una función sobreyectiva es cuando a cada elemento del dominio le va a corresponder por lo menos un elemento de rango sobreyectivo. Supongamos, por ejemplo, que nuestro x1 sea, por ejemplo, menos uno, menos uno, ya que sea, por ejemplo, en este caso, puede ser cualquier elemento del dominio. En este caso, vamos a hacer que x1 sea 3 y x2 sea menos uno. Le vamos a usar este valor por el simple hecho que x1 tiene que ser mayor que x2. Estamos respetando eso. Entonces, la función evaluado en 3, obviamente tiene que ser menor que la función evaluada en menos uno.
Pero como cada elemento del dominio le va a corresponder un elemento de rango, para que se dé esto, ¿sí? Nuestro rango es de 1 a 15. Y como se da esto, implicaría que F3 sería 1 y F en menos 1 sería 15. Ya que obviamente pues 15 es mayor que 1. Hacemos cumplir esto porque con esto ya podemos plantear y resolver obviamente pues el ejercicio. Entonces, por las definiciones dadas, entendemos que nuestro F evaluado en 3 es igual a 1. Entonces reemplazamos F evaluada en 3 sería igual a, ahí sería un 3A menos B igual a 1. Nuestro F evaluado en menos 1 es igual a 15. Por lo que simplemente si evaluamos F menos 1, sería en este caso, X que vale menos 1 sería menos 1, ese es el X, por el A, menos B. Esto nos sale ¿cuánto? 15. Listo. Bien, entonces por aquí tenemos un sistema de ecuaciones. Nuestro sistema de ecuaciones sería esto. Tenemos nosotros que menos A menos B es igual a 15. Y 3A menos B es igual a 1. Este sería nuestro sistema de ecuaciones. Bueno, simplemente vamos a hacer lo siguiente para poder resolver. Vamos a restar. Restamos. Se va al B, obviamente. Te quedaría ahí menos 4A. Y 15 menos 1 te sale 14. Simplificamos. Y sería que menos 2A es igual a 7. ¿Sí? Simplificamos. Acá sería 2 y acá sería 7. Por lo que nuestro A sería igual a menos 7 medios. Bien, como la vale menos 7 medios, puedo reemplazar cualquiera de las ambas ecuaciones, no hay problema, ¿sí? Y si reemplazamos, por ejemplo, tenemos lo siguiente, por aquí. Por ejemplo, que sea 3 veces el A, que nos sale menos 7 medios, menos B igual a 1. Ahí sería menos 21 medios, menos B igual a 1. Menos 21 medios, menos 1 es igual a B. Acá sería 2 por menos 1, nos sale menos 2. Y menos 21, la suma aquí de arriba te quedaría menos 23. Divide en 2. Entonces aquí tenemos también que nuestro B es igual a menos 23 medios. Por lo tanto, nuestro A más B sería igual a. La suma de ambos te quedaría menos 7 menos 23, que te sale menos 30. Entre 2 te sale por aquí menos 15. Entonces, con esto ya tenemos ya la resolución, la operación de A más B. Nuestra respuesta sería la clave D. La clave D. Síguenos para más vídeos y contenido
que te puede facilitar para tu mejor aprendizaje. No olvides tampoco darle tu like, ¿sí? Y compartir nuestro contenido también en tus redes sociales. Hasta pronto.